A poco más de una semana de la jornada electoral del 1 de julio, vamos a platicar con Hugo Borjas acerca de los saldos de este proceso electoral. Vamos a saber quién ganó, quién perdió y sobre todo qué significa para la democracia potosina, para la democracia mexicana en general. Quédese con nosotros. ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompaña para seguir conversando sobre lo ocurrido en las elecciones de este 2018. Como en las ocasiones anteriores, me acompaña Hugo Borjas. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cuál sería tu primera aproximación sobre los saldos una vez que ha transcurrido poco más de una semana de la realización de las elecciones de este 1 de julio? Bueno, pues lo que hemos visto es que se dio un vuelco, ¿no?, en los resultados. Tenemos un partido que, Morena en específico, que no figuraba dentro de... no había tenido, digamos, la oportunidad grande de participar en elecciones en todos los ámbitos. Finalmente se presenta y se ubica como el partido ganador, el partido con mayores votantes. Y también vemos que el partido que mucho se ha dicho histórico en México, que es como el Revolucionario Institucional, finalmente cae tremendamente, incluso más que en el año 2000, en todos los ámbitos, en los ámbitos locales, en todos los espacios, en las legislaturas locales, incluso en los propios cabildos de los municipios. Tal vez ninguna sorpresa, sino que esa sorpresa, en el caso de existir, se da en la dimensión de la victoria, ¿no? Sí, ya había tenido derrotas, pero digamos que eran derrotas por separado, como Morena había tenido victorias, pero también victorias por separado, pero finalmente se da esta gran elección en donde, bueno, se elige presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, también concejales, y en algunos estados, bueno, hasta gobernador. Incluso en todos esos ámbitos le fue bien a Morena, le fue mal al PRI, pero también le fue mal a Acción Nacional, le fue mal al Partido de la Revolución Democrática. Sí, claro. También algunos partidos están perdiendo su registro. Entonces yo creo que da un vuelco la historia de los partidos en México, que es bastante significativo y bastante importante. Yo creo que vamos a paso del tiempo a recordar la elección de 2018 como un punto de inflexión en el sistema de representación política, pero también en el sistema de partidos en los años por venir. Yo creo que en ese sentido hay una transformación muy, muy profunda en términos, efectivamente, de la transformación de ganadores, pero el significado, y a mí me gustaría escucharte sobre esto, en términos de cuál es el aliento, cuál es el ánimo, cuál es el significado de este vuelco del electorado en términos de qué es lo que busca, cuáles son sus pretensiones, qué es realmente lo que está detrás de esta transformación, ¿no? Mira, hartazgo, miedo, etcétera. Eso es importante saberlo, porque yo creo que esta elección se llegó con votantes que no querían, rechazaban cierto comportamiento de la clase política, pero no se veía qué era lo que se quería. Y yo creo que quien más lo mencionó, porque hay que decirlo, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no dijeron cosas diferentes. Claro. Ellos sostuvieron su discurso, sostuvieron sus ideas, que no eran ideas de hace un año, eran ideas de ya varios sexenios, las sostuvieron, se quedaron ahí, y el único que cambió, que proponía otras cosas, y también esto hay que decirlo, en campaña, era Andrés Manuel López Obrador, porque ni siquiera los de Morena, alguien más, otro integrante de Morena que dijera otras cosas. No, era él. Porque se da un discurso antisistema en el caso de López Obrador, sobre todo en materia económica, pero es un discurso que se da dentro del propio sistema electoral, dentro de las propias instituciones. A mí eso me parece la mejor noticia, digamos, en el resumen de lo que tenemos hasta ahora, en términos de que la desafección y la distancia y el desprecio tan profundo que han mostrado amplios sectores de la sociedad en México por los partidos y por los políticos en general, se haya tramitado de manera institucional. Yo creo que, a diferencia de lo que estamos observando en otras latitudes, en los últimos meses, en los últimos años, en donde este desprecio por lo político se asocia, digamos, a expresiones extrainstitucionales o extralegales, a mí me parece que la mejor noticia es que en México eso no ocurrió. Así es, que mucho, como lo mencionas, lo antisistema parece ser que tenía que ocurrir fuera del sistema, no sé exactamente en dónde, pero fuera de los cauces legales, institucionales, legítimos que reconocen. Y no,
ya vimos que un discurso antisistema también puede seguir los mismos. Interesante porque los mexicanos y los potosinos, desde luego, también ratificaron que es posible cambiar dentro de la institución, dentro de los procesos electorales, aun y cuando todos los datos nos enseñan que cada vez menos se confía en las propias instituciones y en las instancias políticas. Así es, yo creo que esto cambia muchas cosas. Es una buena noticia, sin duda. Y cambia mucho lo que hay por ver todavía, porque bueno, también, como lo dices, los candidatos teníamos, en el ámbito local, en el ámbito municipal específicamente, teníamos un candidato que ya se sentía ganador, que ya se escondió, no dio la cara, muchos espectaculares ya con cierto triunfalismo, y finalmente no ocurre. Pero ¿qué te parece si puntualmente hablamos de ganadores y perdedores a nivel nacional y en San Luis Potosí en la siguiente ocasión? Quédese con nosotros, por favor.